Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, esta vez en un nuevo formato. Estamos estrenando formato, Percy. Hola. Hola, hola Aldo y hola a todos. Aquí de un formato más visual para que compartan con nosotros y vean también esas expresiones y pensamientos, acercarnos un poco más a ustedes. Exacto, y bueno, estamos entrando a la era del contenido de video y tenemos que también evolucionar nosotros, pero siempre vamos a generar el contenido también en audio para que sigan escuchándonos tanto en Spotify como en todas las plataformas. Y porfa, no olviden compartirlo con sus compañeros de trabajo y sus amigos para seguir creando esta cultura de innovación en la región. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema que creo que redefine muchas cosas desde la perspectiva de los que amamos innovación y hemos venido desarrollando una carrera profesional con base en ella y es cuál es el rol del emprendedor, ¿verdad? Cómo hackear internamente la organización utilizando nuestra mentalidad de emprendimiento corporativo o intraemprendimiento y combinándolo también con herramientas de IA. ¿Qué te parece, Percy, si empezamos a hablar de qué es un intraemprendedor y cuáles son sus características? Me parece excelente porque yo creo que muchos de los que tal vez están aquí con nosotros hoy Ujú. son intraemprendedores, pero no lo saben tal vez. Y también algunos de ellos quieren iniciar esta carrera, esta actitud, esta mentalidad, y dicen, ¿y cómo hacerlo? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién es un intraemprendedor? Y hablemos muy simple, la palabra lo dice, es un emprendedor, sí, pero dice intra. Es una persona dentro de un corporativo, dentro de una organización que está pensando en emprender, innovar proyectos, hacer cosas diferentes, pero a diferencia de un emprendedor que tiene que tomar el camino solo, lo hace de una forma apoyado por su organización, donde obviamente esta organización le va a dar retos a resolver o donde tenga que proponer soluciones a problemáticas que tiene la organización. Contanos, Aldo, vos que has estado muchísimo en el mundo corporativo, ¿has visto a estos intraemprendedores? ¿Qué sabes de ellos? Bueno, primero creo que algo importante es entender que el intraemprendimiento es la capacidad que tiene una persona de comportarse como un emprendedor dentro de la organización. Y bueno, para poder ser un intraemprendedor o identificar un intraemprendedor, hay varias características. Dentro de ellas, las competencias de un intraemprendedor son totalmente diferentes al perfil tradicional de una organización. Son personas Ujú. curiosas, son personas que buscan experimentar y recolectar información a través de experimentos, pero sobre todo son personas que siempre están cuestionando la organización. Esa es una Sí. característica natural cuando vemos a esta persona que está cuestionando, vamos a hacer un paréntesis, cuestionando de forma objetiva la organización, retando las ideas, retando las formas, la forma en la que se hacen las cosas, ahí estamos en presencia de un intraemprendedor. También un intraemprendedor es una persona que está constantemente entendiendo cuáles son las tendencias y los cambios futuros, ¿verdad? Y sobre todo es una persona que tiene la capacidad de leer el contexto para anticipar esos cambios. Y ahí es donde prácticamente que los intraemprendedores se convierten en líderes naturales de las organizaciones. Y no puedo olvidar que un intraemprendedor tiene una de las características claves es que identifica oportunidades. Ujú. Están conversando con otros departamentos, por ejemplo, observando cómo la gente dentro de la organización hace ciertos procesos, ciertas ejecuciones de productos, lanzamientos, aprende y se da cuenta que hay cosas que se pueden mejorar o pueden ser mejor de lo que se están haciendo, como también al mismo tiempo esa persona tiene la gran habilidad de identificar esas oportunidades a través de la comunicación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mejor lugar para encontrar dónde innovar? Pregúntele a las personas que están teniendo problemas, déjelos que hablen, que se expresen y ahí es donde uno comienza a identificar lo que siempre hablamos, a ver si hay señales de que hay algún patrón en lo cual se puede convertir en un reto interesante a resolver con innovación. O sea, que conste, y creo que lo hemos dicho muchas veces, no todos los retos de una organización se tienen que resolver con innovación, ¿verdad? O sea, hay cosas muy simples de hacer, pero hay cosas que necesitan un pensamiento adicional o algún reto adicional. Y esto es clave
en una persona que está buscando este camino y despertar. Comienza a observar cosas que pasen y comienza a pensar cómo podría resolverlas también. Es una forma de hacerlo. Sí, eso es un punto muy importante. Un intraemprendedor tiene que tener la capacidad de, como decía Steve Jobs, conectar los puntos, ¿verdad? Y parte de conectar los puntos es entender al cliente externo, pero también un intraemprendedor sabe entender el cliente interno. Y ahí es donde se fusionan los patrones y las evidencias para crear un proyecto de innovación. Muchas veces, y también esto es un estigma y un paradigma de la innovación, que se cree que el único cliente relevante es el que está en la calle, y eso no es Sí. cierto. Usted puede tener haber identificado la necesidad más relevante del mundo, que si nadie se la compra internamente, pues de nada va a servir, ¿verdad? Y una de las oportunidades que tienen los intraemprendedores es saber vender sus ideas a través de evidencias, pero también saber construir alianzas internamente, ¿verdad? Eso es uno de los principios fundamentales, construir alianzas para lograr que se materialicen las cosas. ¿Por qué? Porque el intraemprendedor siempre va a trabajar cuesta arriba. O sea, esa es la gran realidad. Podemos hablar cosas súper románticas del intraemprendedor, pero la realidad es que es un rol muy duro, porque es un liderazgo que cuestiona la cultura organizacional. ¿Por qué me estás obligando a cambiar o por qué me estás poniendo en evidencia de algo, verdad? Y ahí viene este gran reto que tienen a nivel de liderazgo los intraemprendedores, que es cómo convierto la cultura en aliada y no en un enemigo. Y ahora que mencionas esto, yo creo que sí, también creo igual que vos, es uno de los grandes retos, luchar contra esa cultura, pero basado en una cultura que tal vez muchas veces ha hecho cosas y no ha funcionado. Y aquí es donde creo que un rol muy importante de alguien que está pensando en ser un emprendedor es intraemprendedor, poder construir casos de negocio. O sea, de tomar todas estas iniciativas, de escuchar a los demás departamentos. Y sí, está muy bien, encontré cosas que les duelen y eso está bien, pero eso no te va a llevar a ser exitoso tampoco. El punto es cómo este intraemprendedor también entiende las diferentes posiciones, es decir, cómo le puedo vender esta oportunidad, que era un reto que encontré, de una forma en que yo también pueda justificar con data de que vale la pena que pensemos un poco en una solución en la organización. Y ahí es donde también fracasan muchos de los intraemprendedores que están tratando de surgir, porque es muy fácil encontrar una oportunidad, pero lo que hay que hacer es justificar de forma correcta esa oportunidad para que valga la pena resolverla. Sí, y aquí hay un punto importante que de la realidad de un intraemprendedor y es que la cultura nunca te va a admitir que se equivocó. O sea, las culturas nunca admiten que se equivocan. Y eso lleva a muchos intraemprendedores a un nivel de frustración muy largo. Las culturas están diseñadas, la cultura organizacional está diseñada para repetir actividades que generen rentabilidad. Eso es. Y para eso contratan a un CEO o a un director. La contratan que para administrar un modelo de negocio repetitivo y que ese modelo de negocio repetitivo optimice costo y genere rentabilidad. Por ende, cualquier nuevo paradigma que se quiera instaurar en la organización es un riesgo para la eficiencia y para la rentabilidad. Así es como lo ven las culturas organizacionales. ¿Queremos cambiar nuestro modelo productivo? No lo vamos a cambiar. ¿Queremos cambiar la segmentación de mercado? No lo vamos a hacer porque así es como nos han dado resultados. Recuerden que las organizaciones viven de sus glorias pasadas y por ende no podemos criticar mil veces la cultura organizacional, que siempre va a ganar la cultura, porque la cultura nunca te va a admitir que se equivoca, salvo algunas organizaciones donde la equivocación o el error se premia, ¿verdad? Pero son casos muy aislados. Las empresas tradicionales no admiten el fracaso y por eso los intraemprendedores se frustran mucho, ¿verdad? Pero hoy aparece una nueva herramienta, que es la inteligencia artificial generativa, como un superpoder para crear esas evidencias que le permitan al intraemprendedor sacarle el mayor provecho a lo que es la generación de información y la generación de data, ¿verdad? Eso es Sí. algo muy importante. Ahora que mencionas esto, y yo quiero tal vez cerrar esta parte que hablamos de los intraemprendedores diciendo que sí, es un viaje de coraje. O sea, hay que de verdad tener un espíritu y una mentalidad que supere todos esos obstáculos que vamos a tener. Y ahora que mencionas esto de la IA, Aldo, creo que
es la herramienta perfecta, o sea, que puede potenciar a este intraemprendedor a decir, dime, me voy a lanzar al ruedo, no es tan fácil, hay un montón de, ok, sí, 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 no es tan fácil, pero estamos en un mundo que está evolucionando muy rápido y la IA está haciendo maravillas desde ampliar el impacto que tienen estos intraemprendedores dentro de la organización. Y creo que no hay mejor momento para ellos que utilizarla para poder también generar ese impacto lanzándose al agua. Claro. Una de las principales razones por la cual la cultura organizacional ataca al intraemprendedor es porque también el intraemprendedor, como parte de su responsabilidad, carece de información. Y la inteligencia artificial generativa, haciendo un paréntesis, la inteligencia artificial como Copilot, como Gemini, como ChatGPT, que son herramientas que nos permiten generar contenido de valor, tanto texto, voz e imagen, le permiten al intraemprendedor realmente generar ese contenido que muchas veces por falta de presupuesto o por falta de recursos no puede tener. Y ahí es donde está uno de los grandes poderes. La inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, como Copilot o Gemini, nos pueden ayudar a hacer una investigación digital, sintetizar esa investigación digital y convertirla en un objetivo de proyecto, ¿verdad? También nos ayudan como herramientas de ideación, nos ayudan a amplificar la creatividad. Creo que vos, Percy, lo has vivido muy bien con este tema de cómo se amplifican las metodologías de innovación con la IA. Sí, porque ahora que mencionas esto, yo creo que la IA a un intraemprendedor le da un potencial transformador impresionante. ¿Y por qué lo digo? Porque solo imagínense que tal vez uno muchas veces se bloquea, no sabe ni por dónde ir o tal vez tiene las mismas herramientas y llega la IA y dice, mira, tengo una nueva forma de hacerte pensar, de tener una mentalidad diferente y de solucionarte problemas que tal vez los hacías de una forma y ya no sabías por dónde ir. Entonces, desde el punto de vista ahora que dices creativo, yo digo, claro, ¿cuántas veces no hemos estado y todos decir, necesitamos ideas, nuevas ideas creativas para nuestra nueva campaña, para lanzar un nuevo producto? Y siempre hacemos las mismas, porque obviamente nos cuesta salirnos de ese molde, como le dijimos a este episodio. Y aquí es donde viene la parte interesante, pero la IA se vuelve un brazo superpoderoso cuando ella puede, le podemos decir, como lo menciona ahora Aldo, queremos una investigación digital de diferentes industrias que han tenido un problema similar, no igual. Mm. Inspíreme con 3 o 4 soluciones y digámosle, ahora bájeme la mi industria y propóngame una solución basada en el nicho de mi industria. Deme ideas disruptivas. 5, por ejemplo. Algo tan simple que sí, la estoy guiando, le estoy diciendo qué hacer, pero vean, tengo 5 nuevas ideas que tal vez nunca había hecho porque mi cabeza nunca había ido o mi mentalidad por ese camino. Y Mm. ahí es donde yo digo, wow, estoy llegando con una nueva herramienta fresca, llena de evidencia, de cosas que no están pasando y yendo a explorar un espectro amplísimo de algo que en mi mentalidad tal vez estaba muy sesgado ya en mi propia industria. Sí, y eso es un... Vamos a ver, para romper el molde de la organización hay que romper nuestro molde, ¿verdad? Y creo que la IA generativa viene a romper ese molde, porque muchas veces inclusive, y voy a ser muy transparente, pero los casos de éxito de emprendimiento son muy escasos en Latinoamérica. Y en Sí. parte por el apoyo de la cultura, pero también porque muchas veces el intraemprendedor se victimiza y se victimiza, o sea, de manera constante. Es que no puedo innovar porque no tengo presupuesto, no puedo innovar porque la Ujú. junta no me da el espacio, no puedo innovar porque Claro. la alta gerencia no me apoya y muchas de esas tienen cierta razón, pero también hay mucho de victimizarse. Yo creo que la inteligencia artificial generativa es una gran herramienta para crear esas evidencias, ya sea a través de simulación de usuarios, que ustedes pueden hacer simulación de usuarios con IA, y también ideación con IA y demostrarle a la organización con datos, con facts,
que realmente se pueden hacer las cosas diferentes. Pero tenemos que quebrar ese molde también muchas veces de víctima, de no, mi jefe no me da espacio en su agenda, no, que no me alcanza el presupuesto. Y creo que parte de romper este molde es también ir dejando de lado esta forma de muchas veces de ser víctima, ¿no? Sí, y tomando en cuenta esto que dices, o sea, podemos llegar a entender que entonces la IA se vuelve una herramienta proactiva. O sea, Ujú. porque nos genera más bien, es decir, mira, y ahora que dices esto, Aldo, mi jefe no me da presupuesto, no tengo un diseñador para presentar ese boceto de cómo es esa oportunidad que estábamos. O sea, y viene la IA y te dice, ok, simplemente dame un comando y te va a hacer una imagen espectacular en 5 segundos, de lo que no tenían ni acceso a presupuesto. Bueno, es que siempre siempre yo creo que nosotros platicamos mucho de esto y que nosotros apoyamos mucho esta afirmación de de Salim Ismail, que es que la disrupción no viene con la idea, sino que viene con el costo marginal. Y hoy, por ejemplo, si no tenés presupuesto, no le voy a creer a un gerente de innovación o a un jefe de innovación que no tiene $20 para pagar ChatGPT 4. O sea, no se la compro. Entonces, me parece que ya las excusas también inclusive se acabaron, porque con ChatGPT 4 puedes tener un investigador de mercados, puedes tener un mercadólogo, puedes tener usuarios, porque puedes hacer simulación de usuarios, puedes tener un diseñador gráfico, puedes diseñar inclusive toda la estructura del proyecto en cuestión de minutos. Entonces, creo que inclusive si quieres ser intraemprendedor corporativo y quebrar el molde en esta nueva era de IA, también vas a tener que quebrar mucho tu estructura mental de víctima, de es que no me alcanza, es que no tengo tiempo, es que la gente no me apoya. Porque yo creo que ya la IA resuelve muchas cosas o carencias que sufrían los líderes de innovación. Entonces, Aldo, hablemos. Yo sé que tenemos un tercer tema aquí muy interesante que es hablar de un poco más de las herramientas, pero ahora que dices esto, hay algo que me captura la atención de lo que dices. O sea, el mensaje al final es olvidémonos de las excusas. O sea, sí Así se puede es. hacer. Entonces al final ya no es, Aldo, es que yo no tengo las habilidades. O sea, la habilidad es de explicar lo que necesitas de forma correcta para Ujú. que te inspire con nuevas ideas y puedas materializar a través de la IA. Claro, Es el punto. claro, es que ya la excusa de que no tengo una agencia de investigación de mercados, la excusa de que no tengo $5,000 para hacer un research, la excusa de que los equipos, el director tal no me presta su equipo para hacer una sesión de ideación, ya eso se acabó. O sea, inclusive muchas áreas que trabajan por silos, pues van a quedar excluidas del proceso de innovación. Yo creo que el perfil de liderazgo va a ser más en motivar, ¿verdad? A los equipos a entender el potencial de la IA, pero muchas actividades Ujú. repetitivas a las cuales no teníamos acceso ahora las vamos a poder tener. O sea, eh, y quebrar el molde también está dentro de ello, de ya, y voy a ser muy transparente, pero de cuestionarnos nuestro liderazgo, porque muchas veces cuando caemos en esta forma de victimizarnos por escasez, también Pero se escasez. convierte en un paradigma, o sea, ¿verdad? Y hoy la IA generativa viene con un concepto de abundancia infinita, porque imagínate lo que es que el algoritmo se mete a internet y busque información de mercado a nivel ciudad de Centroamérica, Latinoamérica, que antes no podías tener o pues durabas semanas consiguiendo. Entonces es una disrupción real inclusive en la forma que nosotros operamos la innovación. No, y una eficiencia inmediata también, porque el otro día Aldo estaba haciendo, nosotros tal vez hemos venido desarrollando este proceso ya hace bastantes meses atrás, y llega un punto en que uno piensa en que antes uno estaba tal vez limitado en cualquier tema casi, y ahora dice, ya no, porque puedo tener un experto en cualquier momento, y por ejemplo, me ponía yo a pensar esto. Hablábamos de, sí, va a haber una irrupción en la industria del diseño, seguro que sí, pero en la industria también de contenido también, pero entonces yo me ponía también a pensar
en todas las industrias. Y me puse el otro día a decir, mira, hasta, por ejemplo, en una compañía que tiene 5 abogados, y lo vi en un caso de programadores, 5 programadores haciendo código, pero si el código ya lo hace la inteligencia y ahora lo que tengo es que hacer una revisión del código, necesito hasta menos gente. O sea, podría poner a las otras personas a hacer otras cosas más que a crear código, tal vez ya no. O, por ejemplo, o sea, los abogados, como da este ejemplo, me llamó la atención pensar cuántas empresas no tienen hasta 5 abogados revisando escritos. O sea, o creando escritos cuando la IA va a hacerlo, si le das todo y creas a tu abogado virtual, obviamente yo siempre voy a decir, no es quitar al experto, el experto tiene un grado de de entendimiento amplio del concepto que puede decir, mira, lo que hizo está bien, pero deberíamos afinarle esto porque conozco esta compañía y estos son los detalles importantes. Entonces, cuando digo esto es, se amplía el espectro de una forma que es inimaginable y más bien creo que ahora no es ampliar el espectro, Aldo. Lo que es, ¿y cómo hago para ampliar ese espectro? ¿Cuál es, cómo uso esas herramientas? ¿Qué tengo que decirle a la IA para que haga esto que yo necesito? Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo con lo que platicas. Yo solo le cambiaría la palabra eficiencia por productividad, porque eficiencia Sí, siempre está relacionado con nada más costo, y entonces es muy fácil llegar y decir, no, como ahora tengo IA, voy a quitar el área de innovación, de las 5 personas que listo. tengo, voy a dejarme dos. Entonces hablemos más de productividad. Y si cuando ya yo veo la inteligencia artificial desde la productividad, ya yo estoy entendiendo, ok, cuáles son las competencias y las habilidades que tengo que potencializar en el equipo de innovación. Por ejemplo, hoy algo que no puede hacer la inteligencia artificial generativa es darle el feeling estratégico del negocio y Mm, entender el ciclo de la categoría. Y ahí es donde sigue siendo muy relevante el expertise que tiene el área de innovación. La inteligencia artificial generativa no entiende el ciclo de vida de un producto de una categoría como helados. Eso lo entiende mm, el gerente de marketing que lleva 10 años, 15 años, cuáles son las crisis de marca que hemos tenido, cuáles son los lanzamientos que han funcionado. No, eso no lo conoce la inteligencia artificial, o sea, no está dentro de jamás. su histórico. O cuáles son los errores humanos que tuvo un lanzamiento de un proyecto de innovación, o cuáles son los errores humanos que tuvimos en un proceso de un proyecto, un lanzamiento que nos salió muy caro. Entonces, creo que lo más valioso es que es una herramienta de productividad donde el intraemprendedor se enfoca más en asegurar que la creatividad se mantenga, que el insight es relevante para la categoría y que no es un insight genérico, porque también una IA mal utilizada puede llevarnos a generar insights genéricos que ya todo el mundo resuelve. Por ejemplo, bebidas. Si yo no sé redactar Sí. el prompt y digo, no, es que la necesidad más relevante de la categoría de bebidas es hidratación. Eso lo sabemos hace 30 años. No me está sumando nada de valor. O Exacto. que la absorbencia es lo más relevante en un pañal para niños. Eso lo sabemos hace 50 años. Entonces, ¿dónde está el valor, por ejemplo, del área de innovación? En entender y saber sintetizar la información que da la IA y convertirla en un insight relevante para la categoría, algo que nunca nadie ha visto o ha resuelto. Ahí es donde está el gran valor del área de innovación y el intraemprendedor, ¿verdad? Entonces, pasando al siguiente punto y entendiendo eso que mencionas, obviamente para todos lo que tenemos que aprender es usar prompts, estos comandos que tenemos. Y cuando decimos comandos, doy un ejemplo perfecto que yo sé que algunos los vieron y otros lo han escuchado. Bueno, antes de las computadoras que tenían Windows, utilizábamos comandos. O sea, hoy en día todo está más fácil, pero al igual que hoy, las computadoras permiten hacer comandos también, o sea, ciertos números de teclas. Y cuando hablamos de un comando, le decimos cuáles son esas palabras que necesita la inteligencia artificial para poder darte el resultado que tanto deseas. ¿Qué le tienes que escribir? O sea, ¿qué clase de instrucciones y tal vez en qué secuencia, verdad? Porque no es simplemente decirle Ujú. cualquier frase, porque también te va a responder cualquier frase, sino hay un conjunto de pasos claves para que tenga más impacto ese prompt, ese comando, a la par de simplemente escribirle cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Ese es un punto crítico
Vamos a ver, hay varios puntos importantes que la gente que no ha utilizado IA generativa tiene que entender. Lo primero es, hay dos ejes de disrupción que trae esta nueva tecnología. Una es que todo el código de programación de los últimos 80 años se convirtió en abecedario, ¿cierto? Hoy nosotros con una simple oración le podemos pedir a la inteligencia artificial que haga una imagen, que haga una investigación digital, que haga una estrategia de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer Aldo, punto de eh, disrupción. te hago un paréntesis ahí. De una forma más simple es tipear o escribir exactamente un WhatsApp en la misma barra, lo que Es hacemos un todos los WhatsApp. días. Exacto. Exacto. Ese es el primer principio de disrupción de esta tecnología. Que todo el código de programación de los últimos 80 años se hizo abecedario. Y el segundo punto es el costo marginal, que con $20 puedes tener ChatGPT 4, Copilot ya lo pueden utilizar si tienen en la corporación o en la empresa Microsoft 365 con el correo de la empresa. Y Gemini en este momento es gratuito y está metido o utiliza los motores de búsqueda de Google Chrome. Entonces, la clave es que nosotros sepamos redactar. O sea, yo creo que todos aquellos que, como yo, que el profesor nos regañaba porque no leíamos, creo que hoy le estamos dando gracias a nuestro profesor de literatura porque nos enseñó a redactar a través de la lectura. Y si hoy alguien tiene problemas de redacción, yo le diría que se ponga a practicar porque ahí es donde va a estar la supervivencia de la persona. Si no sabe redactar prompts, no va a sobrevivir. Imagínate que alguien escuchaba el otro día que nos mencionaba esto en una de los entrenamientos que hacemos de IA. Nos decía, y pongo este comentario porque yo estoy seguro que un montón les pasó, y yo creo que hasta vos te reís, Caldo, que decían, hubiera tenido la inteligencia artificial hace 25 años atrás, no me hubiera tenido que leer el Quijote, si no le hubiera Exacto, pedido un resumen. Las exactamente. frases, hasta hazme las preguntas que me podrían hacer en el examen para Ujú. poder pasar la prueba del Quijote, digamos, si fuera el caso de esto. Y ahora que lo mencionas, yo hice este ejemplo, había leído un libro muy interesante hace un tiempo atrás y le dije, y quería recordar tal vez los principales puntos del libro porque quería ponerlos en práctica y simplemente le dije, hazme el resumen de este libro y dame los ejercicios que el libro trae y cómo podría ejecutarlos en un paso a paso. Algo tan simple que yo decía, y ya los tengo, o sea, y pensé en un momento, si los quisiera tener, tenía que ir al libro a ver dónde estaban, que ni me recuerdo en qué página están y tal vez se me van a ir. Entonces, yo lo que veo es que yo dije, wow, tengo el poder de ejecutarlo inmediatamente. O sea, ya puedo hacer los ejercicios que quería hacer sin tener que entrar en un bucle, tal vez digo un bucle mental que hemos hablado de que, ay, mientras saco el libro y lo veo, esto me va a tomar algunas semanas. Lo tuve en 5 segundos y dije, "Y ya", y lo comencé a aplicar al día siguiente en mi jornada laboral, digámoslo. Entonces fue como, wow, siento que no ha habido tal vez un precedente como este tan simple en herramientas Sí. a lo que llevamos en la historia de la humanidad. Construyendo sobre lo que comentaste, el intraemprendedor tiene que entender que su responsabilidad es generarle contenido a la organización. Y ese contenido a la organización, vamos a ver, no es el primero, no es lo mismo generar información que generar contenido. Eso Exacto. es, una cosa es información y otra es contenido. O sea, yo puedo poner a mí, si a mí me dice alguien, necesito que generes, que traigas información sobre estrategia, voy y le compro 20 libros. Si me pide contenido es otro tema. Entonces, la responsabilidad del intraemprendedor y parte de quebrar el molde es centrarse en entender cómo utilizar la IA para generar ese contenido de valor a nivel de prospectiva de cómo hacer escenarios con inteligencia artificial, a nivel de identificación de insights, a nivel de acelerar los procesos de documentación de los proyectos, que ahí también suma valor la IA. Y entonces nos convertimos en expertos en redacción enfocados en generar contenido, ¿verdad? Y traerle esas ideas que nunca la organización las había pensado. Ahora que mencionas esto, Aldo, quiero que hagamos un ejercicio, a Ok, ver si nos divertimos y también que las personas que están oyendo pongan esto en práctica y que se den cuenta que es demasiado sencillo y yo creo que es más.
el susto es escuchar mucho inteligencia artificial y no darse cuenta que es muy fácil de aplicar en realidad. Ujú. Eh, Uno y uno, hagamos cuatro. Quiero que les contemos cuatro prompts sencillos que pueden utilizar, la cosa más básica para que se atrevan a arriesgarse a comenzar a usar, a darse cuenta que esto va a cambiar la forma en que trabajan. ¿Empiezas o empiezo yo? Ok, y me parece que lo primero es decirles cuál es la estructura de un prompt, ¿verdad? Eso es Genial. clave. La gente que nos está escuchando tiene que entender que un prompt tiene, o al menos el prompt de iniciación, que es el primer prompt como el que vamos a utilizar, ya sea Copilot, Gemini o ChatGPT, es poner en contexto a la inteligencia artificial de qué es lo que queremos hacer. Y ese prompt tiene cuatro partes. La primera parte es el contexto, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero lograr. La segunda parte es el rol, desde qué perspectiva quiero que lo hagas. La tercera parte es la tarea, ok, ¿cuál es la tarea que quiero que realices? Y la cuarta es en qué formato, ¿verdad? ¿Cómo quiero organizada la información que me vas a generar? Entonces, por ejemplo, voy un prompt de investigación de mercados, ¿no? Resulta ser que vamos a lanzar una bebida. Hemos descubierto en Rocket que el 55% de las personas en Latinoamérica, en Centroamérica, sufren de trastornos del sueño. Entonces queremos, una empresa de bebidas nos contrató para desarrollar una bebida que estimule el sueño, ¿no? Entonces el prompt sería de la siguiente forma. Estoy realizando un proyecto de investigación de mercados para una empresa de bebidas que quiere desarrollar una bebida para estimular el sueño. El rol sería, asume el rol de un investigador digital o de antropólogo digital y la tarea sería realizar una investigación acerca de las principales causas y razones del sueño, ¿verdad? Y el formato puede ser organiza las consecuencias o razones en orden de incidencia o en una tabla en Excel. Ese podría ser un prompt de iniciación. Me parece excelente. Sí, claro, le estás dando el contexto y qué quieres que vaya a extraer basado en este contexto. Correcto. Podríamos a veces sumarle un segundo prompt, que sería, por ejemplo, yo podría decirle, ok, entiende estas tendencias de mercado que se están dando basado en esta industria y basado en esto, proporcióname 5 oportunidades de nuevos productos que podrían mitigar esta problemática. Así de simple. Sí, exacto. Hay un principio importante que nosotros damos en el curso de innovación ágil con IA que se llaman las restricciones, ¿verdad? O También. requerimientos. ¿Qué es una restricción o un requerimiento? Algo que yo espero de la respuesta, ¿verdad? Y también una característica específica de esa respuesta. Entonces es importante que siempre dentro del prompt consideremos estas restricciones, que al final es un marco de trabajo que le damos a la IA para que esté o lo considere dentro de la respuesta que nos va a dar, ¿verdad? Claro, y ahora que mencionas esto es algo que es natural en las industrias. ¿Quién no ha estado en la industria bancaria, en la industria médica, en la industria de salud? Y siempre cuando vamos a innovar nos van a decir, se puede pensar diferente, pero un momento, no puedes hacerlo de esta forma, de esto, y esas son las restricciones que también le Ujú. debemos dar a esta IA para que él vaya a lo que le diga, sí, sí, entiendo porque si no esto podría ser algo rarísimo y te podrían redemandar, y tampoco es la idea. Sí, sí, ese es un punto importante. Y algo que me parece crítico para ir cerrando un poco este podcast es el tema y una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a nosotros en las empresas es, ¿y qué pasa con la propiedad intelectual, verdad, Percy? Que vos Sí. has profundizado mucho en el entendimiento de cuáles son los riesgos de propiedad intelectual. Y vean, esto es un tema que todo el mundo dice, pero si lo creó la IA, ¿de quién es? ¿Es mío? ¿No es mío? Estoy haciendo plagio, fraude, son todas las palabras que entonces uno dice, no, 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 mejor no la uso. Y ven qué interesante. En realidad, eh, todo lo que la IA lo hace creando y entendiendo los contenidos, no tomando decir, aquí está la frase exacta que dice el autor tal, y eso sería un plagio. Entonces, ¿qué es importante de esto? Que si lo tomo, hoy en día ya está saliendo hasta publicaciones bibliográficas de cómo meter también y cómo referenciar cuando utilizaste IA, ¿verdad? Que es parte de, o sea, que al final de cuentas
la IA está creando todo de cero con la información que tiene y también tomando lo que le estás diciendo, porque si, por ejemplo, y voy a dar tan específico, vean que hemos probado tantos prompts con mínimas palabras que cambian. Si le dices, hazme un documento o hazme hasta el borrador de un documento, podría cambiarlo todo. Entonces, no significa que hay una fórmula estándar, que eso es lo que él haz una investigación de mercado y él va y toma el texto exacto y te lo pega ahí. O sea, porque no funciona así. Recuerden que el motor lo que hace es va y analiza la información y basado en la instrucción que le damos, las características, las restricciones, él rediseña y redacta toda la solución, que es algo totalmente original. O sea, no existe. Entonces, ¿quién es el autor también intelectual? Digámoslo así. Y pues nosotros, que estamos poniendo los puntos donde queremos que vaya este motor a pensar, que vaya a tomar información. No es que simplemente, y aquí creo que viene, y está muy bien este espacio para también romper otra verdad que está por ahí, otro mito, que es, de ahí, siempre le da la respuesta igual a todas las personas. Y lo hemos visto. ¿Qué pasa, Aldo? Si le doy el mismo prompt, vos, yo, otra tercera y otra cuarta persona, el mismo, nos va a dar la misma respuesta. No. Ojo. Entonces, eso es importante. No está considerado como plagio, porque al final de cuentas también lo estás creando vos. Eso es importante. Sí, Y ajá. Y otro elemento importante es que la IA va perfilando el tipo de persona que pregunta. ¿Qué quiero decir con eso? A mayor nivel de interacción con la IA diciendo cómo pregunta Percival, cuál es la forma de redacción, cómo pregunta Aldo, cuál es la forma de redacción. Y entonces eso va haciendo que puede que haya una cercanía entre las respuestas, pero no necesariamente son las mismas respuestas, ¿verdad? sí, que hasta vean este punto que hasta OpenAI, uno de los principales líderes en este proceso de la IA generativa, tenía una herramienta hace un tiempo atrás de detección de si el texto lo ha creado la IA o no lo ha creado la IA. Ellos llegaron a quitarla porque dijeron que habían llegado a un proceso tan evolucionado de la IA que no hay manera de que ellos sepan si lo hizo o no lo hizo. O sea, que ya es indetectable. Él está tan, y cada día va a ser más la evolución de esto. Entonces, yo le puedo dar hasta, y un ejemplo tan básico, yo le puedo dar un documento que yo escribí a mi puño y letra y le voy a decir, redáctelo como al estilo de este documento y lo va a redactar como lo hace Percival. Y todo el mundo va a decir, lo redactó Percival por las comas, por el estilo, porque así redacta él. Entonces, vean el poder de aprendizaje que tiene, que eso es lo más importante. Sí, eso es Muy cierto. bien. Reflexiones de esta conversación de cómo quebrar el molde de los intraemprendedores con IA. Yo insto a que hemos hablado siempre de innovación, que la innovación consiste en hacer cosas nuevas. Mm, Hoy de verdad el mundo nos dio la oportunidad, que así lo veo, la IA nos está dando la oportunidad de hacer cosas nuevas de una forma que antes decíamos, sí, enfréntese a lo nuevo, es dificilísimo el pensamiento de cambio. Esto es demasiado sencillo, en realidad. Quiere decir, como, wow, o sea, hay un nuevo camino que puede ser más simple, pero nos puede llevar más largo y que lo único que tenemos que hacer es lanzarnos a comenzar a escribirle, a interactuar, a aprender y darnos cuenta en qué áreas de verdad nos puede potenciar y en cuáles puede que no nos dé el efecto que queramos. Es uno de los primeros puntos que me gustaría destacar. totalmente. Y creo que otro punto importante es la IA te da como intraemprendedor una cantidad de recursos ilimitados a un costo marginal y que ya victimizarse por la escasez de recursos ya no es una opción. O sea, con ChatGPT de $20, es más, yo le he dicho a la gente en el curso, vea, si no se lo pagan, páguelo usted. Y se va a dar cuenta de la productividad en su vida, en el día a día de la organización. Entonces, empezar ya ahora sí, voy a ser muy transparente porque también hemos tenido conversaciones con este tipo de líderes de innovación. Y voy a ser muy crítico, ya la excusa se acabó. O sea, $20 al mes y resolves todas las áreas de innovación de Es una cierto. metodología, ya no hay excusa. Pueden crear sus GPTs con un perfil de rol de puesto y que le ayude a la gente a inclusive hasta facilitar una sesión de ideación. Así que ya
es un principio de abundancia que lo platicamos mucho nosotros y movernos hacia adelante, ¿no? Y empezar a generar contenido de valor para las empresas. El mundo en esta aceleración que está pasando espera ver cosas increíbles y está en nosotros, en lanzarnos al ruedo, como dicen, vamos, rompamos el monte. Como dices, Aldo, me gusta lo que estás mencionando. Ya no hay excusa de presupuesto, de recursos, de pensamiento. Simplemente lo que tenemos es que lanzarnos a crear, a probar, a comenzar a... Y también aquí es donde hemos hablado, aprender más rápidamente, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma que le puedo hacer para llegar a ese resultado? Y algo muy importante, si el intraemprendedor o el líder de innovación no evoluciona, la inteligencia artificial lo va a sustituir. O sea, van a sobrevivir los intraemprendedores que sepan usar IA, punto, y se acabó. Y si soy de esas personas que pospones las tareas y pospone las cosas, voy a ser sustituido. O sea, las Sí, empresas no esperan a nadie. Eh, de los pocos casos de empresas que pidieron perdón a alguien fue Steve Jobs y no sé quién más, ¿verdad? Cuando lo volvieron a reprogramar, pero de ahí en fuera hay muy pocos casos de empresas que le han pedido perdón a las personas por quitarlos. El resto, si no te adaptaste y no evolucionaste, así es. chao. Pero bueno, ha sido parte, excelente, creo que excelente plática y ojalá que lo disfruten mucho, Percy. Recuerden compartir nuestro podcast y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo. Un abrazo, sigan innovando, sigan soñando y lo mejor es sigan creando. Nos Así. vemos. Bye.